Mi Listo, mi hermanito, amorcito, estoy siempre a la cámbiame orden. eso, Cualquier mire. cosita me avisa. O algo así porque ya me da pena con esa vaina. Buenas tardes para todos. Dios los bendiga. La Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Son las 3:50. Por respeto para todos los que se conectaron puntualmente, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y, y a darle inicio a nuestra clase. Cierre sus ojitos, amado hermano, y vamos a poner este tiempo en la presencia del Señor. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor amado, en esta tarde, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, una vez más estar reunidos, Señor, aprendiendo más de ti, conociendo más acerca de las maravillas de tu palabra, Señor, del universo que es el estudio bíblico, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que pueden conectarse en este momento. Bendecimos a aquellos que por alguna razón, Señor amado, no han podido conectar, que más después podrán ver o escuchar el audio video, Señor, de esta clase. Yo bendigo a cada uno de aquellos, Señor, que se han esforzado, Señor, por seguir adelante en este estudio, en esta escuela, Padre. Y te damos gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad de conocer cada día más de ti. Padre Santo, no te apartes de nosotros, guarda a mis hermanos, Señor, y permítenos, Señor bendito, hacer las cosas cada día con más excelencia porque las hacemos para ti, Señor. Muchas gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, entonces voy a cederle ya el paso a nuestro maestro y bienvenidos a esta clase el día de hoy. Bueno, amados y amadas, tengan muy buenas tardes. Espero que estén bien. Quisiera que me indicaran si por favor están escuchando de una manera adecuada.
Estoy ensayando un dispositivo de transmisión de audio, un nuevo micrófono, para saber si se escucha bien o hay dificultades. Sí, sí se Si hay escucha bien, Sí, se dificultades, escucha perfecto. no, se está escuchando bien, sí ok, se está listo, escuchando bien. listo, muy bien. Entonces vamos a iniciar el día de hoy. Ya recordemos que solamente nos quedan dos sesiones, incluida la del día de hoy. Eso de sesiones suena como espiritismo, pero no, tiene que ver con encuentros más bien. Nos queda este encuentro del canon del Nuevo Testamento, perdón, parte 2, y nos queda escuelas de interpretación. Van a ser dos clases un poco intensas en cuanto a su contenido y esperamos que pues todo pueda salir a buen término en este momento. Antes de continuar, también quisiera agradecer a aquellas personas que han elaborado sus trabajos, que los han venido enviando. Según lo que vi al día de hoy, hay 11 trabajos entregados, lo cual pues es un buen número. Espero también que aquellas personas que de pronto no lo han enviado por pena de que están fuera de tiempo, no se preocupen, por favor envíenlos y durante el transcurso de la semana estaré haciendo la revisión pertinente y enviando pues también los comentarios. Recordemos que el propósito de la escuela Azuar es precisamente ser eso, una escuela. Y en todo proceso de aprendizaje es demasiado importante la realimentación, también conocida en algunos escenarios como retroalimentación, y también la evaluación. Entonces, estos pequeños trabajos que estamos asignando son parte fundamental para saber cómo está nuestro proceso. Está muy bien que nos sentemos aquí a dialogar, a entablar pues una conversación en torno al tema que nos atañe, pero también es muy importante recordar que es una escuela y como tal se necesita entregar ciertas evidencias para poderlos evaluar también. ¿Listo? Bien importante que tengamos esto en cuenta. Y como les decía hace un momento, pues durante la semana les estaré haciendo llegar los respectivos comentarios y las recomendaciones. Muy bien, vamos a iniciar. Quisiera preguntarles cómo les fue con este material de estudio que tuvimos 15 días para poder leer, para poder interiorizar, para problematizarlo también, hacerle preguntas para contrariarnos con él. ¿Cómo nos fue con ese material de estudio? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué opinan? Me preocupa saber que tal vez estamos demasiado bien o demasiado mal. Yo quiero participar. Me pareció muy interesante que en la lectura se nombraba a los dos autores más relevantes que tuvo el Nuevo Testamento, que no solamente fue Pablo, sino que también se le da un lugar muy especial a Pablo. Me pareció bastante interesante porque uno no se fija mucho en ese tipo de lectura. De pronto ya se ha acostumbrado uno a que Pablo está siempre presente, pero Pedro, el apóstol Pedro como tal, no, y lo nombra en el Nuevo Testamento bastante y tiene una relevancia muy grande dentro del Nuevo Testamento. Listo, muy bien, perfecto, excelente aporte. ¿Alguien más nos quiere indicar sus opiniones respecto a el material de estos 15 días? ¿Qué otras impresiones podemos dar acerca de lo que estudiamos? Amados, es importante, es demasiado importante que en este espacio nosotros dialoguemos acerca de la lectura del texto. No sé si de pronto tienen temor con el micrófono, qué sucede, pero es importante que nosotros desarrollemos las lecturas, porque si no aportamos nada en este espacio, pues básicamente, pues
qué estamos haciendo en este lugar, ¿sí? Lo que decía nuestro maestro ahorita, hemos tenido 15 días para haber leído este material y casi siempre participan las mismas personas. Entonces es importante que usted, como evidencia de lo que ha leído, pues diga, mire, me pareció bien, me pareció mal, pero que aportemos algo. Si leímos el material tenemos algo que decir, pero como casi siempre participan las mismas personas y hoy por temas laborales no están, entonces no va a haber participación, ¿sí? Entonces yo los invito a que hagamos esa reflexión y a que participemos para que, mire, de qué manera podemos hacer un diálogo acerca de las lecturas si no es participando y revelando lo que yo pienso, ¿sí? Entonces yo les pido, aquí me dice la señora Luz Marina, sí, ella no alcanzó a escuchar la pregunta y ahorita entonces lo que estamos preguntando, señora Luz Marina, lo que les pregunta nuestro maestro es ¿qué, qué, qué fue lo que más nos llamó la atención de la lectura, de esta lectura del canon del Nuevo Testamento, la segunda parte? ¿Sí? Entonces ya nuestra hermana Alexandra dio una apreciación al respecto, entonces estamos esperando que las demás personas participemos y digamos que de la lectura nos pareció importante, relevante. Entonces voy a dejar nuevamente el micrófono abierto para escucharles. Por asuntos de conectividad, mi esposa el día de hoy no está conectada desde su dispositivo, pero me acaba de indicar acá también que le llamó muchísimo la atención el énfasis cristológico que se le pone a las epístolas del apóstol Pablo. Si bien el centro del mensaje del Nuevo Testamento es definitivamente Cristo, es también muy interesante entender Cristo en qué relación o en qué básicamente acerca de qué parte de Cristo, por llamarlo de alguna forma, de qué tema cristológico compete cada una de las epístolas. Entonces, a ella también le pareció bastante interesante este aspecto. Quisiera escuchar otra opinión más para poder continuar y tal vez que no nos quede sesgada la clase hacia hacia un solo punto de vista, sino también desde otras perspectivas y ópticas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hola Fabi, espero que todo vaya muy bien. Hola, profe, ¿qué más? Y a todos mis queridos compañeros de estudio, que el Señor les bendiga. Bueno, discúlpeme, acabo de entrar, tuve un accidente con mi computador, pero bueno, ya acabo de entrar y estaba escuchando ahí que no estábamos participando, pero bueno, llegué al final de la pregunta y mi apreciación sobre la lectura, bueno, pues ya, bueno, ya empezamos a entrar, desde mi punto de vista, ¿no? Ya empezamos a entrar en el punto relevante de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Me parece muy importante resaltar lo que estaba leyendo, ¿no? En cuanto a a las vivencias de los apóstoles y obviamente pues del gran apóstol Pablo y todo como el entorno de lo que se estaba viendo en esa época. Entonces, pues para mí es fundamental porque esa es la base de nuestra fe, es el fundamento de todo. Entonces, me parece otra cosa que me gustó también la lectura que no se hizo tan, no sé cómo expresarla, profe, pero a veces hay términos como tan fuertes, nuevos, tal vez para mí hay lecturas que me toca releer y volver a leer. Esta se me hizo un poquito más fluida, más como que, no sé cómo decirlo. La entendí un poco más, las demás las he entendido, pero el lenguaje con el que se escribió fue un lenguaje como más claro, más actual, no sé cómo decirlo, pero esa es mi apreciación. Gracias por escucharme. Listo, Fabián, muchísimas gracias. Sí, tal vez es complejo a veces no emplear términos técnicos y suele ser un gran reclamo que hay alrededor del ámbito teológico en general, una cantidad de términos que se han desarrollado históricamente
y puede que la persona que tenga un poco de contexto respecto al uso de esos términos encuentre más llevadera la lectura. Claramente lo vamos a tener en cuenta para futuras ocasiones y para futuros materiales también. Muchísimas gracias por esas apreciaciones que nos hacen crecer también y enriquecernos. Muy bien. Pero, Eh, profe, perdón, profe, sí, eso no quiere decir que no sigamos utilizando esos términos, ¿no? Porque es importante aprenderlo. Es importante aprenderlo. A veces es un poquito más complejo, pero qué bueno aprender también ese lenguaje técnico y sumergirnos un poco en eso, ¿vale? listo, perfecto, perfecto. La idea es poder emplearlos, pero sabiendo por qué los empleamos. Creo que va también por ahí la sugerencia y me parece demasiado valiosa. Si vamos a emplear un término nuevo, también poder explicar a qué se refiere y cómo usarlo de una manera adecuada. Listo, muy bien. Vamos a iniciar entonces con las preguntas para reflexionar. La primera pregunta para reflexionar pone en relevancia a dos personajes del Nuevo Testamento que son Pedro y Pablo. Dice, ¿por qué crees que los personajes más importantes en el relato de Hechos son Pedro y Pablo? Ahí tenemos que tener en cuenta que estos dos personajes, quizás por el lugar donde se ejerció su ministerio, tuvieron una importancia mucho más relevante que los otros por varias razones. Número uno, porque su ministerio se ejerció en su gruesa mayoría en la ciudad de Roma. Y recordemos que para entonces Roma era la capital del Imperio Romano. Eh, entonces desde allí, pues desde este lugar se manejaban los hilos y tanto el componente económico y político que tenía el mundo conocido para entonces, porque recordemos que el Imperio Romano tenía territorios tanto en el norte de África, en la parte asiática, aquella región llamada la Media Luna Fértil, allí en Asia Menor, también incluso llegó a tocar algunas partes de lo que es hoy la península del Indostán o la India, y también en Europa. Entonces era realmente la capital del imperio, una ciudad demasiado importante desde todo punto de vista histórico, arquitectónico, social, político, económico y aún religioso. Entonces, al estar Pedro y Pablo en esas ciudades, pues digamos que su ministerio se vuelve un poco más global, porque desde allí se legisla para el resto del imperio, a pesar de que la sede central, por llamarlo de alguna manera, de la iglesia va a permanecer en Jerusalén, y allí es precedida por el hermano del Señor Jesucristo, el apóstol Santiago o Jacobo. Esos dos nombres básicamente significan lo mismo y por eso pues no nos debemos preguntar a veces cuando estamos leyendo el listado de los apóstoles, cómo así que aparece un Santiago en un lado y Jacobo en otro, porque básicamente hablamos de la misma persona. Entonces, si bien la sede principal, por llamarlo de alguna manera, está en Jerusalén, en Israel, en Judea, el ministerio de Pedro y Pablo es un poco más universal. De hecho, con el paso del tiempo, eh, vamos a tener que allí el obispo de esta ciudad de Roma, que es un líder espiritual que está a cargo que tiene a su cargo más bien otros pastores, se va a volver más importante aparentemente y empieza a heredar luego los títulos religiosos del emperador, ya cuando en tiempos de Constantino se cristianiza el imperio. Y pues de allí se deriva el término papa o sumo pontífice y una cantidad de tradiciones que aún hoy por hoy tenemos en nuestra realidad. De allí a que el Vaticano esté ubicado en Roma y que particularmente la silla donde se sienta el Papa tenga una cruz al revés, no porque sea satanista ni porque sea el anticristo, sino sencillamente haciendo alusión al primer Papa que se presume en la tradición, que es el apóstol Pedro, y es crucificado pues de De cabeza cabeza. porque se considera indigno de morir como murió su maestro, a pesar de que pues otros discípulos también padecieron el mismo destino y también hicieron la misma solicitud. Entonces, particularmente este ministerio de Pedro y Pablo va a ser desde Roma y va a tener un impacto mucho más amplio en las nuevas comunidades de fe que se están formando. Recordemos que las nuevas comunidades no son judías, porque la comunidad judía está ubicada allí precedida por el apóstol Santiago, pero el resto del mundo se está empezando a cristianizar.
y esperan de alguna manera que desde Roma se les pueda dar mejores luces. Y entonces en ese momento incluso algunos historiadores señalan que inicia el cristianismo. Particularmente estoy un poco de acuerdo en que Jesús como tal no inicia el cristianismo, sino es la explicación de sus prédicas en Pablo. Si queremos ubicar el origen del cristianismo, tenemos que hacer el seguimiento de la explicación de la predicación de Jesús en Pablo, en la literatura paulina. Esto me recuerda un poco a algo que dice un autor cristiano, ya fallecido, chileno él, llamado Pablo Hoff, que de hecho en varias ocasiones lo hemos utilizado en esa primera frase que aparece en nuestro material de estudio. Y esto que él va a decir lo encontramos en el libro El Pentateuco. Y dice que básicamente la Biblia es la historia de la redención. Y hace un acróstico bien interesante que se los quiero compartir en esta mañana, en esta tarde, perdón, que es el Antiguo Testamento habla de la preparación de la llegada del Redentor. Los evangelios hablan de la vida del Redentor, Hechos de los Apóstoles habla acerca de la predicación del Redentor, las epístolas del Nuevo Testamento explican la predicación del Redentor y Apocalipsis es la consumación de las palabras del Redentor y la obra del Redentor. Entonces, aquí, si seguimos esta línea argumentativa, encontramos que en las epístolas aparece lo que es el insumo teológico de la iglesia. Porque allí se empiezan a solucionar, recordemos que la literatura nuevo testamentaria es circunstancial y a partir de las problemáticas que ocurren en las diferentes comunidades de fe, se empieza a escribir para tratar de dar resolución a ello. Entonces, justamente estas situaciones que son recibidas por Pedro y por Pablo, que son grandes sembradores y plantadores de iglesias y de comunidades, entonces dan sustento a esa literatura del Nuevo Testamento y pues Hechos de los Apóstoles va a hacer demasiado énfasis en la vida de estos dos personajes. En el material de estudio veíamos que no sé qué tan correcto sea el uso del término Hechos de los Apóstoles, porque el tema del libro trasciende más allá, porque es cómo se predica lo que nos ha contado Lucas en su primer tomo, que es el Evangelio de Lucas. ¿Cómo se le va a contar a la humanidad eh, estos eventos posteriores a la ascensión del Señor Jesús? Entonces, pues sería bastante válido replantear el nombre del libro, no tanto en función de los apóstoles, sino en función de la predicación que estos apóstoles hicieron. Obviamente esto no significa que usted ahorita va a coger su Biblia y va a echarle corrector allá donde dice Hechos de los Apóstoles, porque sencillamente es más una reflexión que hacemos desde acá, desde nuestro contexto del año 2020 y con una cantidad de reflexiones que se han hecho a la literatura bíblica, pues desde mucho tiempo atrás. Encontramos en Pedro y en Pablo, adicionalmente, la línea que ha expuesto de alguna manera el Señor Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque encontramos entonces sanidades, encontramos resurrecciones, encontramos tantas dificultades que va a tener la predicación y la forma como se va a expandir la iglesia. Entonces, este tipo de narraciones nos van a problematizar el contenido de la iglesia primitiva para nosotros poderlos entender desde esta orilla de unos años más adelante y poder saber que como tal lo que ellos fueron eran testigos fieles de las palabras del Señor Jesús y de sus acciones también. Que evidentemente la postura de Lucas como alguien estudiado, pues trata de documentar lo que mejor puede, las predicaciones más relevantes, pero se pierden tal vez en la arena qué pasó con los demás apóstoles. De hecho, hoy por hoy tenemos algunos indicios que nos ha otorgado la tradición, pero pues no son del todo claros, no sabemos qué pasó con Judas Tadeo, no sabemos qué pasó con el relevo que tuvo Judas Iscariote justamente al inicio de Hechos de los Apóstoles. Se especula también respecto a el mismo Juan en ciertas ocasiones de su vida y solamente nos aparece un poco de los indicios de la historia a partir de fuentes externas de la Biblia, mientras que la Biblia sí nos hace énfasis en el martirio
de Pablo, por ejemplo. Entonces, pues es importante que tengamos eso en cuenta también, de que básicamente del capítulo 15 en adelante, la figura de Pedro y Pablo van a tener mucha más importancia en cuanto a sus eventos que realizan. También en la primera parte del libro nos muestra una iglesia que está embaladísima. Ustedes y yo, mis amados hermanos, sabemos que en este momento, particularmente en nuestra comunidad de fe, Comunidad Cristiana Vida para las Naciones, Olarte, está pasando por un momento complejo. ¿Por qué? Porque si bien ahorita están permitiendo ya la reactivación del sector de las iglesias, hablando económicamente, si bien nosotros no creemos que sea un sector de la economía como tal, nuestra comunidad, presidida por nuestro pastor, ha tomado una decisión respecto a aguantar un poco, volvernos a encontrar de manera física. Y eso es un momento complicado que también de alguna manera vivió la iglesia primitiva. Recordemos que esta iglesia está compuesta inicialmente por una gran cantidad de judíos que se encuentran en el templo a oficiar su religión judía, pero que en las casas se encuentran entre semana para pues departir acerca de las enseñanzas de Jesús. Ahora, si nosotros que sabemos cuál es nuestro principio de fe, que tenemos unas bases teológicas, que tenemos la palabra de Dios para leerla, nos encontramos en esas dificultades en ciertas ocasiones. Piense usted por un momento cuánto más esta iglesia primitiva. Imagínese el primer culto que hicieron los cristianos del primer siglo. Bueno, y acá no sabemos si va primero la adoración, la alabanza, si recogemos la ofrenda, qué es ofrenda. Bueno, ellos están realmente embaladísimos respecto a cómo va a funcionar la iglesia. Y es muy lindo cómo Hechos de los Apóstoles nos presenta en esa primera parte la necesidad que nace de reorganizarse y cómo se van a elegir los diáconos y qué funciones tienen, qué funciones van a adquirir los apóstoles, porque eso no es que ellos se denominan apóstoles solamente porque Jesús los envió, sino porque eso demanda una cantidad tiene una cantidad de implicaciones y una cantidad de actividades bien particulares que no lo pueden llevar de cualquier forma. Entonces, justamente estos 12 primeros capítulos nos hablan acerca de esta reorganización. Y pues nos da aliento, que si nosotros estamos ahorita pasando por angustias, todo el tiempo una comunidad de fe pasará por angustias, llámese Comunidad Cristiana Vida para las Naciones o llámese cualquier otra comunidad, también entender que la iglesia primitiva pasó por unas angustias algo similares y que el Espíritu Santo estaba allí como eje de absolutamente todo. Eso sí lo tenemos que tener muy claro porque en algún momento de la historia de la vida, más bien, escuché que Hechos de los Apóstoles bien podría llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque nos muestra justamente esa economía. Cuando hablamos de economía en teología no hablamos de algo de recursos monetarios ni nada por el estilo, sino hablamos de la manera como el Espíritu Santo se administra a sí mismo hacia la iglesia. Eso es muy lindo poderlo llegar a entender, que el Señor, sin tener ninguna obligación con ninguno de nosotros, se dispone de sí mismo y se administra hacia su pueblo, hacia su iglesia, hacia su novia. Entonces, esto lo encontramos también en Hechos de los Apóstoles. Vamos a encontrar también relatos en donde el Imperio Romano empieza a ver el cristianismo desde una óptica de no agresión. Y de hecho con eso inicio el material de estudio con una frase de Alfred Winkelhauser que nos dice: la demostración de que la religión cristiana no encerraba ningún peligro en el terreno político era indudablemente de la máxima importancia para la suerte de la predicación en Roma y en el resto del imperio. Entonces, justamente lo que está haciendo Lucas es evidenciar que el propósito de la iglesia, miren qué curioso, ¿no? Que el propósito de la iglesia no es terrenal en el sentido estricto de buscar posesiones, de buscar escalar peldaños sociopolíticos y económicos, no tiene pretensiones militares, no tiene pretensiones de emancipación política, sino que al contrario les ofrece a las personas que se acercan a este mensaje cristiano una idea del más allá, una idea de la vida después de la muerte, una idea de ética para la vida
de moral para su comportamiento. Y eso no representa y no puede representar ningún peligro para el Imperio Romano. Entonces, es también un libro que trata de poner a salvo a toda la comunidad que está alrededor, que si bien tiene unas diferencias muy marcadas, tienen pavor de que el imperio los llegue a reprimir con toda su fuerza y con todo lo que implica el ejército. Por eso ya cuando en Hechos de los Apóstoles se habla acerca del juicio de Pablo, se muestra una persona que conoce la ley, que es de su conocimiento los derechos que tiene, pero también los deberes que tiene, y apela a ese sentido de civismo para poder viajar a Roma y aceptar el juicio que deja entredicho también Hechos de los Apóstoles que fue injusto, pero lo acepta y que no presenta más allá un peligro pues para el imperio. Entonces también hay una intención política de fondo de mostrar un manifiesto pacifista si se quiere. Hoy por hoy tenemos, por ejemplo, por poner un ejemplo particular, que hay grandes grupos apoyando a unos líderes que han mostrado su inclinación hacia la violencia y hacia el uso de las armas, no solamente en Colombia, en Estados Unidos, en diferentes lugares. Y eso me recuerda también un poco las palabras de Menno Simons por allá en el siglo XVI, cuando inicia la reforma, y se agarran los reformados contra los católicos y se agarran los reformados entre sí. Y dice Menno Simons, fundador de la comunidad menonita, existente hasta el día de hoy, es que la espada que Jesús le pidió a Pedro que guardara el día de la noche de su entrega, nosotros la estamos desenfundando ante los demás, hacia los demás. Y en principio, el Evangelio es reconciliación y es paz. Es pacifista en esencia, porque si fuera beligerante, sería básicamente un brazo político, un brazo religioso más bien del Imperio Romano. El Imperio Romano descansa esencialmente en el uso de la fuerza, la manera como utiliza sus armas, la manera como organiza su ejército y aplasta al que se le ponga enfrente. Y el cristianismo entiende, el evangelio entiende que si continúa por esa línea beligerante, irá en contra de la predicación de Cristo, porque Cristo predicó reconciliación y predicó paz. Y eso es lo que también trata de hacer Lucas, de hacerles entender a los nuevos oyentes del evangelio que se encuentran en Roma y en otras provincias del imperio. Por eso podemos decir que esta ética predicada en Hechos de los Apóstoles y que luego se va a profundizar también en Pablo, es una ética en esencia cristiana y de humanidad y de solidaridad y de también compasión y una cantidad de valores cristianos que valdría bastante la pena reflexionar, no si otros lo cumplen, sino nosotros lo cumplimos, porque es bonito preguntar a los demás si los cumplen, pero es más bonito preguntarnos a nosotros si lo hacemos y si no, ¿qué vamos a hacer para cambiarlo? Es la gran pregunta que vamos a dejar en el aire. Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario, aporte, aclaración acerca de lo que hemos trabajado? ¿Hay algo que me quieran hacer saber? ¿Alguna pregunta? Profe, yo. Sí, sí, así como dices, para hacer la introducción al material que Roma no consideraba el Evangelio, bueno, o sea, que no consideraba ningún peligro ni en el terreno político, ni en ninguna em, tendencia de los cristianos a tomar el poder. Entonces, ¿por qué los sometieron tanto al final? ¿O por qué desde un principio empezaron a hacer una persecución si no los consideraban una amenaza? Perfecto. Recordemos un poco, me gustó bastante la pregunta. Recordemos un poco que en esencia el Imperio Romano era tolerante frente a cualquier manifestación religiosa desde que se pagara el tributo económico. Eso lo mencionamos clases anteriores. El problema surge con una dinastía, que es la dinastía de los Claudios. Esta dinastía de los Claudios inicia más o menos en tiempos de Jesús y se va a extender hasta el año 95 más o menos. Y esta dinastía tiene una gran particularidad y es que son un poco ególatras y son un poco megalómanos.
podemos destacar a dos personajes nefastos dentro de este espacio de tiempo, que son Calígula Y y que Constantino. son Nerón, Nerón. que son dos emperadores romanos. Calígula es una persona que tiene un fuerte, eh, no sé cómo llamar el asunto, pero podríamos hablar de que es un delirio de persecución, de que todo el mundo le quiere hacer daño, y llega a dudar tanto de sus fieles que nombra a su caballo cónsul. Y en ese momento el cónsul pues tenía un cargo político bastante importante en Roma, lo vuelve casi su mano derecha. Entonces imagínense, es una persona que duda de todos sus asistentes y sus consejeros y nombra a su caballo el asistente. También la historia se le ha acuñado que mandaba abrir mujeres para ver cómo era el proceso de desarrollo de los bebés. Entonces es un asunto bien complicado y estos personajes particularmente empiezan a exigir el culto hacia el emperador. Y entonces cuando exigen el culto hacia el emperador, se nos viene a la mente un poco lo que le ocurrió a Sadrach, Mesach, Abednego y a Daniel en tiempos de Babilonia, Belsasar, que era su nombre artístico en Babilonia del joven Daniel. Y es justamente lo que hace la iglesia, empezar a decir que ellos respetan la autoridad del emperador, porque de hecho Jesús, y no es de gratis que se incluya en los evangelios, este episodio de Jesús mirando la moneda y diciendo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces ellos dicen, nosotros respetamos el imperio, pero eso de rendir culto se nos va a dificultar un poquito mucho. Y allí justamente empieza una cantidad de elementos. El gran pecado, por llamarlo de alguna manera, fue que Roma veía al cristianismo, a la secta de los del camino, como una facción judía. Y los judíos se habían manifestado en reiteradas ocasiones. De hecho, Barrabás estaba cautivo. Había un grupo al margen de la ley llamado los celotes en tiempos de Jesús que habían tratado de hacer incursiones militares emancipadoras del Imperio Romano. Entonces empiezan a ver que estar a la sombra de la religión judía no es tan buena idea, pero no hay manera de liberarse, digamos, Desligarse. de esa relación. Ujú. La hermana Luz Marina me pregunta, ¿qué es judaizante y quiénes eran en ese tiempo? Ya lo vamos a indicar. Y entonces estos personajes empiezan a tener dificultades con los cristianos porque no se someten a este tipo de exigencias políticas que se tiene. Y aparece entonces el episodio tristísimo de la historia de Roma cuando Nerón mismo incendia la ciudad y le echa la culpa a los cristianos y justamente en ese momento se inicia un periodo de persecución larguísimo que va a tener periodos más intensos y menos intensos hasta el año 314. Imagínense, estamos hablando del año alrededor del año 65 hasta el año 314 de persecuciones. Va a ser un largo periodo de tiempo demasiado sangriento, demasiado doloroso, en donde nos quedan documentos muy valiosos como Los Mártires de las Catacumbas, que es un libro que valdría la pena leer, en donde relatan cómo los cristianos eran empleados en el circo romano, cómo eran empleados para las faenas pues de Antorchas. diversión de los romanos y casualmente, y es muy curioso reflexionar que justamente en este momento donde el cristianismo no era tan buen negocio, si usted quería sobrevivir, fue cuando más creció. Pareciera que nos hace daño la comodidad y la no persecución a los cristianos. Ahora, para responder la pregunta de la hermana Luz Marina, que es judaizante, como nace el cristianismo siendo un apéndice, por llamarlo de alguna forma, de la religión judía, habían algunos judíos que entendían desde su cosmovisión que si alguien quería practicar el cristianismo, tenía que también participar de los ritos judíos. Entonces, estos amigos judíos que estaban circuncidados, que practicaban la ley y que pues estaban muy a la expectativa de los ritos propios de la religión judía, empezaron a predicar más los ritos que el mensaje en esencia, que el mensaje va más allá de toda cultura, es intercultural, que está por encima de toda pretensión política, y nuestros amigos judaizantes empezaron a viajar, algunos también
de alguna manera con la intencionalidad de conocer el nombre de Jesús, pero les ponían como prerequisito a los demás griegos de la época, como los distingue Pablo, que son todos los extranjeros, que primero se circuncidaran y que tenían que manifestar los ritos, las liturgias de los judíos, a lo cual Pablo se opone vehementemente. Y es curioso también, el Nuevo Testamento, la Biblia en general está llena de curiosidades. Y una de estas grandes curiosidades es que el más judío de todos los judíos, que era Pablo, como se considera a sí mismo, un fariseo, en el sentido fariseico de la palabra, es decir, que estaba preparado en la ley, es el que termina diciendo que la ley no es, que la ley está por debajo de la gracia. No es que la ley ya no tenga una validez, no es que la ley ahora tenga que desecharse, sino que la gracia está por encima. Y justamente va a estos amigos judaizantes y les dice que pilas con caer en ritos que le apuntaban que el espíritu de la ley le apuntaba hacia Jesús, pero que sus realidades tristemente se habían deformado por el camino, que es algo que ocurre en absolutamente todas las sociedades y en diferentes maneras, que el espíritu de la ley puede indicar algo, pero siempre habrá un mico, y nosotros acá en Colombia sí que sufrimos de micos, porque nuestras leyes se le suelen poner atajos bien particulares para poderse beneficiar. Entonces, estos son nuestros amigos judaizantes. Quisiera saber si existe alguna otra pregunta que quieran formularme, o podemos continuar. Listo, muy bien. Continuemos con nuestra segunda pregunta. Imagínense, nos demoramos media hora explicando la primera pregunta. Pero bueno, vamos bien, no hay afán. No por mucho madrugar, amanece más temprano, dice el viejo refrán. La segunda pregunta nos dice, ¿cómo podemos saber el destino de los demás apóstoles de la iglesia primitiva? Quisiera que alguien pudiera contestar la pregunta, si tal vez ya tienen la respuesta o lo que creen. Miren, acá no hay preguntas, no hay respuestas incorrectas o correctas, porque en este punto lo importante es que expresemos lo que creemos nosotros que es cierto, lo que creemos que es válido, y si hay que corregirlo, lo corregimos, pero acá no hay sabelotodos ni nada por el estilo. Entonces podemos hacer y exponer nuestras respuestas con toda confianza. Bueno, Angélica nos dice con los relatos históricos, muy bien. Buena parte de los relatos del Nuevo Testamento los podemos encontrar en historiadores de la época como Flavio Josefo. Aunque Flavio Josefo, pues, por los círculos intelectuales, no está tan bien parado, porque aparentemente hay algunas añadiduras que le han puesto a los relatos de Flavio Josefo, pero también hay otros historiadores de la época que nos han documentado un poco el asunto. Y también los primeros padres de la iglesia, entendemos a esta segunda generación de cristianos, esta segunda generación de obispos que van a dedicarse a escribir, como Ireneo de León, San Clemente de Roma, otro San Irineo que había. También estaba Clímaco, que fue otro padre de la iglesia, que se conoce en este periodo como la patrística. Cuando hablamos en la historia de la teología, conocemos a este periodo de los padres de la iglesia como la patrística. Bueno, Isabela nos dice, incorporaron a Cristo Salvador con la cultura judaica. Sí, también es una de las consecuencias que ocurren. Como les decía hace unos momentos, también la tradición que hemos heredado desde estos padres de la iglesia nos ayudan a entender un poco qué ocurrió. De hecho, hay una de las especulaciones que me parecen muy interesantes. Ojo, no estoy afirmando nada, pero sí me parece que es interesante el hecho, y es que se creía que Tomás justamente va a ser uno de los misioneros que incluso llegaron a conocer territorio americano. Técnicamente el descubrimiento de América, más bien la invasión de América, inicia
en 1492 con Cristóbal Colón, pero hay personas en tiempos recientes que han indicado que incluso Tomás, en búsqueda de saciar un poco, de más bien de compensar su falta de fe que manifiesta en aquel evento en que Jesús le invita a que ponga su dedo entre su llaga, va a viajar hasta América. No tenemos indicios, y no, esto no lo podemos comprobar, ni mucho menos, pero pues resulta bastante interesante también abrirse a esa posibilidad, ¿no? ¿Qué otros escenarios llegaron a conocer los apóstoles? Porque pues pareciera que perdimos la pista de ellos a lo largo de la historia. Quisiera saber si hay alguna pregunta respecto a esto o podemos continuar. No, yo quisiera aportar algo adicional y es que también fue vista los mandamientos, pero de una manera cristocéntrica, es decir, no solamente se quedaron con el escrito de Moisés, sino que ya empiezan a ponerse con, ¿cómo explico? O sea, ya no es no matarás, sino si tú ofendes a tu hermano estás matando. Entonces, como que se integran los 10 mandamientos, los mandamientos de Moisés, pero se los están añadiendo de una manera más estricta para nuestros días, entiendo yo. Sí, de hecho esa es una de las grandes tareas que lleva a cabo Pablo. Pablo, en su labor de reinterpretar todo lo que ha aprendido, y acá tenemos un asunto que en filosofía se llama deconstrucción, que no es destruir, sino Construir. deconstruir, es tomar cada uno de los ladrillos y retirarlos hacia abajo para reevaluar absolutamente todo. Y es justamente la gran crisis que tiene Pablo. De hecho, lo que nos relata el mismo apóstol más adelante es que él va a tener que irse un tiempo, unos años, va hacia el desierto, y el desierto tiene un gran contenido teológico para los judíos porque es un sitio de reflexión y de revelación. Para nosotros el desierto es angustias y tribulaciones, para los judíos no. Para los judíos es encuentro con Dios. Y Pablo tiene que irse al desierto, aparentemente en Arabia, la península arábiga, y allí se pone a reflexionar en absolutamente todo lo que él ha aprendido como fariseo, todo lo que le han enseñado, todo lo que ha leído en el Talmud. Él ha sido un talmidim, es decir, un aprendiz de un rabí. Gamaliel se nos indica también el mismo Pablo. Y empieza a construir toda la teología para ahora, al momento de armarla mirando hacia Cristo y entender que elementos como la ley apuntan justamente hacia Cristo, que no es solamente el hecho de matar en el sentido físico, sino llegar a ofender a un hermano. Eso también es considerado asesinato porque va en contra del mismo cuerpo de Cristo. No sé si de pronto me alcanzo a enredar un poco acá con el ejemplo, pero es justamente lo que hace Pablo. Y por eso su literatura es tan rica en metáforas, en figuras literarias, y nos demuestra que es una persona que conoce la ley, porque él lo que busca, y de hecho lo pone en manifiesto en el libro de Romanos, en la epístola de Romanos, es reinterpretar la ley para que nos lleve a Cristo, porque ese era el objeto de la ley. La ley era una manera de ponernos unos lentes en cuyo centro aparecía la palabra Cristo. Y entonces hace todo esta reinterpretación y se tiene que reinterpretar a sí mismo. Entonces, piense por un momento cuál es el título que usted tiene. No estoy hablando de manera profesional, sino estoy hablando el título, el prestigio que usted tiene. Y piense por un momento qué pasaría si hoy usted entendiera que ese prestigio que se ha dedicado a cultivar ya no le sirve de absolutamente nada porque usted estaba errada. Entonces, iniciemos pensando en qué tal nosotros reconocer que estamos mal, ¿no? Medio complicado el asunto, pero al pobre Pablo, eso era como una novela, ¿no? Pobre Pablo. Pero bueno, este pobre apóstol Pablo, que ahora empieza a reflexionar, se da cuenta que no sirve de absolutamente nada todo el tiempo que ha dedicado de su vida a entender, a hablar, a defender la ley, porque la interpretó mal y la entendió mal.
y ahora la debe reinterpretar, releer, revivir Reentender. en términos de Cristo. Entonces aquí tenemos que justamente Pablo es una persona demasiado enigmática y que tiene gran cantidad de elementos que atestiguarnos con su vida. Y también tiene justamente el grueso del Nuevo Testamento, si contamos la cantidad de libros que sean producto de su inventiva teológica, porque él ha entendido y como ha profundizado más, tiene mucha más tela que cortar. Entonces, aquí encontramos también este elemento que es bastante importante. Así las cosas, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta que nos indica, permítanme un momento por favor, ¿qué diferencias temáticas podría haber entre las epístolas paulinas y las universales? Y aquí sí quisiera que ustedes me ayudaran a responder esa pregunta. ¿Será que existen temas distintos entre las epístolas paulinas y las universales? ¿Y cuáles podrían ser esos temas? ¿Existen temas distintos entre las epístolas universales y las paulinas? Buenas tardes. Bueno, pues yo las veo muy iguales porque Muy pues parecidas. ambas hablan de Jesucristo, pero pues Pablo se la, Pablo a cada momento hablaba solo de Cristo en la justificación, la santificación, consolidación, bueno, de llevar a las personas a seguir a Cristo. Y en las universales veo que va más dirigido es como de forma grupal, a diálogos abiertos y plurales ¿Cómo que no? eran situaciones que se iban presentando en ¿Cómo las no? comunidades. No. Muy, me Normal. gustó bastante esa apreciación. Listo, muy bien, ya vamos a volver un poco sobre la precisión que nos acaba de dar Rafa. ¿Alguien más nos quiere indicar, por favor? Es que hay temas dentro de las epístolas universales, como por ejemplo sobre leyes más, digamos, sobre la convivencia entre nosotros como pueblo de Cristo, ¿sí? Como cristianos como tal, que pues dentro de Pablo no se ve mucho, por ejemplo, como cuando se habla acerca del poder de la lengua, del chisme, o sobre acerca de la fe en Hebreos. Entonces veo que son temas que son más de, no de, más convivenciales que, que temas más acerca de la obra de Cristo en nosotros. No sé si me hice entender. Sí, sí, muy bien. Listo, perfecto el aporte. También quisiera leer algunos comentarios. La hermana Luz Marino nos dice, universales son las religiones como la católica. Bueno, interpreto también que hace referencia al carácter universal que tiene las epístolas que no son paulinas. Ya vamos a volver un poco también a hablar acerca del tema. Y Angélica nos dice, las epístolas paulinas y las universales tienen temáticas similares, pero Pablo entraba en situaciones puntuales de la iglesia a la que dirigía. Y si tenemos en cuenta las opiniones que ustedes nos acaban de ofrecer, y yo sé que aquellos que tampoco lo hicieron de manera pues audible, pero que también lo notaron, en las epístolas de Pablo, como ustedes lo acabaron de indicar, sí hay un destinatario particular. Buscan que lleguen a ese destino y solucionar ciertas problemáticas y ciertas situaciones o ampliar ciertos temas teológicos producto de la reflexión de ese nodo específico de la iglesia. Entonces, de hecho, no es de gratis en los nombres que tienen las cartas de Pablo. Romanos hace referencia evidentemente a la iglesia que está en Roma. Corintios hace referencia a la iglesia de Corinto. Gálatas hace referencia a la de Galicia, o Galacia más bien. Efesios a la iglesia de Éfeso. Filipenses a la iglesia de Filipo. A Colosenses la iglesia de Colosas. Y Tesalónica, pues que es el destinatario de la iglesia de las cartas de tesalonicenses. Mientras que si nos ponemos a leer los prólogos de las epístolas consideradas universales, no hay un destinatario particular,
sino más bien su objetivo era eh, ser como el ADN, como el periódico ADN. ¿Ustedes han reclamado alguna vez el periódico ADN en Bogotá? Entonces, una de las condiciones es que usted lo termina de leer, ¿qué tiene que hacer? Entregarlo a otro. Pasarlo a alguien o dejarlo, no dejarlo botado, tirado pues ahí para que haga basura, pero sí su objetivo es que pase de mano De en mano mano, en mano. pues se tendrán que reinventar porque pues con todo lo del contagio del COVID no es tan buena idea, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero básicamente ese era el objetivo que buscaba las epístolas universales, que cuando una iglesia leyera su contenido, hiciera una copia de ese contenido, la reenviara a otra comunidad de fe. Entonces era bastante frecuente el tránsito entre miembros de la iglesia, sobre todo entendiendo que había bastantes líneas comerciales y que todos los caminos dirigían a Roma. Entonces el imperio romano estaba intercomunicado entre sí, lo cual hacía bastante sencillo poder reenviar la correspondencia de la iglesia. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que existen entre las epístolas de Pablo y las epístolas universales. Y la última pregunta, que es ¿por qué Apocalipsis puede incluirse dentro del grupo de las epístolas? Porque la esencia de Apocalipsis busca justamente esto. Juan, perdón, al momento de escribir sus epístolas, de hecho es una parte bien importante del Nuevo Testamento, el Corpus Juanino, porque como indicaba en algún momento, se deben leer las 5 obras en contexto y se deben leer juntas, que es el Evangelio de Juan, las Tres 3 cartas de Juan y el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque tienen unos temas teológicos en común y tienen unas intencionalidades teológicas de fondo. Por ejemplo, por mencionar algunas de ellas, las señales de Jesús no son milagros, sino señales como las ve en el Evangelio de Juan, nos dan a entender que en el libro de Apocalipsis están también algunas señales que pueden ser algunas particulares dentro de muchas. Entonces, el libro de Apocalipsis muy posiblemente no nos esté hablando de un orden cronológico de los eventos, además porque no está escrito de manera lineal. El libro de Apocalipsis tiene una estructura concéntrica cuyos sus 3, capítulos más importantes son 12, 13 y 14. ¿Por qué? Porque está escrito en una manera en que la parte inicial va amarrada con la parte final, la segunda parte con la penúltima, así hasta ser como una especie de sándwich. Esa es una forma clásica de redacción de los judíos. Y Juan emplea este mismo Método. esquema de redacción para escribir Apocalipsis. Y si no busca ser un tratado histórico, el Evangelio de Juan, tampoco buscará ser Apocalipsis, ser un libro estricto de cronologías, sino pone en evidencia algunas señales que a lo que apuntan el capítulo 12, 13 y 14, llevan a entender que la iglesia ya venció porque Cristo venció junto a ella. Ese es el evento, ese es el clímax, pues, del libro de Apocalipsis. Encontramos temas muy particulares de Juan y propios de Juan, como es Dios es vida, Dios es luz, Dios es verdad, Dios es amor. Y esos temas se van a repetir constantemente a lo largo de ese corpus juanino. Entonces, por esa razón debemos incluir Apocalipsis también como una carta, aunque tenga, si bien el género epistolar es bastante práctico, también esta epístola de Apocalipsis tiene un contenido apocalíptico con todo lo que ello implica y que en su momento también lo iremos a discutir también. Muy bien, entonces encontramos que en las epístolas está desglosado básicamente la predicación de Jesús a raíz de las vivencias que tiene la iglesia. Entonces podemos encontrar, según lo que yo les ponía allí en el material de estudio, de los énfasis, por ejemplo, que la iglesia de Roma tenía, en- tenía un problema con entender qué era el Evangelio y cuál era la posición del ser humano frente a ese Evangelio. Por eso nos tiene que hablar Pablo acerca de la justificación, de cómo siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y que no existe justo ni uno solo.
porque es lo que habla Romanos. Y dice que solamente a través de creer en Jesús y en su obra de salvación, nosotros podemos llegar a ser declarados inocentes. De otra manera es imposible. Encontramos también en Corintios que posiblemente, y eso es una realidad, los problemas de santidad y los problemas de comportamiento que tiene la iglesia de Corinto, al punto que Pablo les tenga que llamar la atención para decirles que hay que consumir la cena del Señor con respeto, porque lo que tienen ellos es un rito que se hacía en honor al dios Baco, de ahí el nombre de Bacanal. Entonces, en la antigua Grecia, en Roma, existía un dios que recibía la adoración por ser el dios del vino. Entonces, consumían mucha comida, tomaban mucho licor, eh, bueno, tomaban mucho vino, aunque el licor y vino es diferente, ya les voy a decir por qué, y vomitaban frente a unos altares. Y eso era una forma de adoración hacia Baco, para volver a comer, volver a vomitar, volver a comer y volver a vomitar. Todos bulímicos. Y se presume, dicen los que saben y cuentan los que historias cuentan, que la iglesia primitiva en Corintios también estaba llevando a cabo estas prácticas. No porque fueran unos hijos del diablo, sino porque era el contexto al que ellos pertenecían. Y ellos en su afán de querer adorar a Dios, tomaron elementos de una religión pagana, de un comportamiento asqueroso y pagano, un ritual pagano, y lo empezaron a cambiar a conveniencia, pues tratando de hacer su mejor esfuerzo por adorar a Dios. Y Pablo les tiene que decir, no, un momentico, no vayan a hacer eso, porque hay que consumir la cena del Señor dignamente. No hay que practicar la cena del Señor de manera indigna. Y por eso tiene que escribir que aquel pasaje que nosotros empleamos tanto Para en la la cena del cena. Señor. Yo también recibí del Señor lo que os he enseñado, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, habiendo dado gracias, tomó el pan y lo partió diciendo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Bueno, y aquí justamente está Pablo tratando de explicar y ponerle orden a esa situación que está ocurriendo en Corintios. Yo les había indicado anteriormente que se presumen que son 3 cartas, porque la segunda carta de Corintios nos hace referencia a un tema que ya hablo en una carta anterior. Entonces se nos perdió esa carta, llegó en correo no deseado, spam, no sabemos qué pasó, pero no tenemos acceso a ella. Pero su segunda carta nos habla acerca de la consolación. En Gálatas, como ya lo habíamos indicado, está Pablo muy molesto por lo que pasó de los judaizantes, y de hecho cuenta ahí un evento medio bochornoso que vio con el apóstol Pedro, porque parece que se fueron a los puños estos dos señores, porque Pedro estaba apoyando a los judaizantes. Y no lo pensemos que fue de mala gana o de mala intención, sino pues ellos están tratando de ponerle pies y cabeza Compartir a al todos. mensaje cristiano de alguna manera. Entonces nos habla acerca de justamente de esa liberación. Efesios nos habla acerca de la teología de la unidad y cómo a través de la unidad de la iglesia llegamos a exaltar su nombre. Y aparecen elementos claves en Efesios como el Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos. El Señor es la cabeza y nosotros El somos cuerpo. el cuerpo. Y elementos que son característicos de De la la iglesia. teología de Efesios. En Filipenses se toca un tema supremamente importante que es la kenosis. Y la kenosis es que Jesús, siendo igual a Dios, se despojó de sí mismo de manera voluntaria. Nadie le obligó, nadie le arrebató los poderes, si lo queremos llamar así, sino que él mismo decidió hacerlos a un lado para poderse encarnar, se vació de toda divinidad para hacerse uno como nosotros. Ese término se conoce como kenosis, con K de Kellogg's. Colosenses nos habla justamente de ese cumplimiento y aparece allí uno de mis pasajes favoritos, que es Colosenses 3:23. Todo lo que hagamos, hagámoslo pensando que es para el Señor y no para los seres humanos, para que suene un poco más universal, no solamente ante los hombres, sino también las mujeres, niños, etcétera, para los seres humanos. Y Tesalonicenses nos habla también acerca de eventos futuros, a los que muy amablemente Pablo llega a una conclusión sabia. Pablo, después de escribir una buena cantidad de elementos teológicos acerca de los eventos futuros, dice, pero pues si no es así, igual hay que estar preparados porque el Señor viene. Qué sabiduría de este Señor
para zanjar toda discusión teológica respecto a los eventos futuros que a veces son tan complejos de digerir. Así las cosas, mis amados hermanos, hicimos un brochazo hasta grotesco de esta primera parte, de esta segunda parte del Nuevo Testamento que tiene que ver con el Corpus Paulino. Para la siguiente ocasión, teniendo en cuenta la idea, la hora más bien, vamos a hablar acerca de las epístolas universales de esta última parte, para que profundicemos un poco en el tema, y vamos a dejar una corta lectura, fácil de entender, acerca de las escuelas de interpretación. Porque si la interpretación fuera única en todo el mundo, no existirían herejías. Pero tristemente existen herejías y existen sectas, y es deber de nosotros como hijos de Dios también estudiar en qué consisten, qué características tienen, para que podamos ser hábiles a la hora de detectarlas. Les agradezco muchísimo por su atención, por su participación. Les invito, les reitero la invitación que les hizo mi hermana al inicio, bueno, hace unos momentos atrás, que es bien importante que participemos. A mí me encanta escuchar, me encanta que me hagan preguntas, me encanta también que me indiquen si no están de acuerdo con algo que acabo de decir, o si no es claro algo, o si me quieren sugerir elementos de estudio también, sería muy valioso. Pero todo esto lo logramos gracias a su participación activa. Me encanta verlos también allí en las cámaras. Ya espero dentro de 8 días también poder emitir mi imagen. Yo sé que les hará falta, pero bueno. Eh, Y pero sí, también es muy importante escuchar su voz y escuchar sus opiniones y escuchar también sus inquietudes. Entonces les hago esta invitación, les reitero esta invitación también a participar. Y que si existe alguna duda, alguna pregunta, por favor, hagámosla. Como le digo a mis estudiantes recurrentemente, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Entonces, les agradezco muchísimo su disposición. Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo fraterno para todos. Tómense tinto de mi parte, por favor. Hay un aviso importante. Quiero darle paso a mi hermana. amados, bueno, quiero felicitarlos porque el 95%, diría yo 95, 97% de las personas que estamos hoy en clase han hecho sus tareas. Ustedes saben quiénes son, felicitaciones, ya las enviaron. Nosotros hoy con Dani tuvimos una conversación al respecto. Hermano, quiero invitarle a usted, que sabe quién es, obviamente, aquí no vamos a sacar el listado. No, no, dice mi esposo, no vamos a avergonzar el diablo mencionando a nadie, no señores. Entonces, ustedes saben quién no las han hecho, no la han hecho y pues los invito, amados, a que se pongan al día, presenten su trabajo, contextualizo a las personas que llegaron más tardecito acerca de lo que nos decía nuestro maestro al comienzo. Es importante hacer la tarea. Este espacio, esta escuela de liderazgo, como lo dice su nombre, ya es a otro nivel y requiere de nosotros. Haga de cuenta que no podemos evaluar de la manera como no evaluamos en Descubra. No, porque en Descubra no hay evaluación. Simplemente llegamos, asistimos y ya. Pero las personas que hicimos el curso de liderazgo anterior sabemos que no, tuvimos un diploma, un cartón, pero que nos costó dinero, tiempo y evaluaciones. Y que si lo tuvimos al final, a la vuelta de 3 años, fue porque durante ese proceso fuimos evaluados y pasamos. En esta oportunidad también necesitamos ser evaluados, saber si realmente todo este tiempo que hemos invertido ha valido la pena. O sea, usted está entendiendo. Si no ha entendido, no pasa nada. Mire, escríbame por interno, amado. Yo he tenido conversaciones con algunos de ustedes y me han dado sus inquietudes y no, mire, tranquilo, manejémoslo de esta manera. No, tranquila, hagámoslo así. No es una camisa de fuerza, pero que se note el interés, amado. O sea, de mi parte debe haber un interés. Entonces yo los motivo, hagan su tarea, súbala. Ya nuestro maestro nos dijo, si no la han hecho, háganla. Nuevamente felicito a todos aquellos que se esforzaron y ya la subieron a la plataforma y motivo a aquellos que faltan que lo hagamos. Suban la evidencia a la plataforma. Eso va a ser
luchar contra de pronto llevar meses, años sin estudiar es fuerte, hermano. Pero si usted tiene esta escuela en su corazón, usted lo va a lograr. Usted va a batallar y lo va a lograr y lo va a alcanzar. Recuerda que lo importante no es empezar, lo importante es terminar. Entonces, mis amados, el Señor los bendiga, démosle gracias al Señor y bueno, vamos a orar y ya para despedirnos. Bendito Padre de la Gloria, te damos gracias nuevamente en esta tarde, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de aprender más, de adquirir conocimiento, Señor. Padre Santo, nunca sobra el conocimiento y menos cuando se trata de aprender más de tu palabra, más de todo ese libro maravilloso, Señor, que es la palabra tuya, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes, ayúdanos a entender, Señor. Saca de nuestras vidas las limitaciones, Señor. Sácalas de nuestra mente, Padre. Coloca en nuestras vidas el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y ayúdanos, Señor, a vivir cada día, Señor amado, enamorándonos más de ti, de tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor, que terminen de tener un resto de día bendecido, Señor. Que esta semana sea una semana llena de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis amados, el Señor me los bendiga. Nos vemos mañana. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, Zulma. Gracias, profe Dani. Bendiciones. Saludos a todos. Bendiciones Nos vemos para mañana. todos. Chao, A chao. las 9. A las 9. Chao. Chao, Chao, chao. Dios los bendiga. Chao, mi Rafis. Chao, mami. Ya te llamo.